Universidad Andina del Cusco, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental, presenta el tema de identificación y caracterización de suelos contaminados. Docente, Ingeniero Warwa Chipani Teodoro. Integrantes, Arapa Vera Franklin Vladimir, Chávez Soria Cintia Cruzcaya, Dueñas Marmanillo Genaro Arturo, Licona Quispe Alexandra Adelín, Ríos Pilares Jafet Samir. Cuando se tiene la sospecha de que un suelo puede estar contaminado, debe realizarse una investigación orientada a identificar el grado de contaminación, la distribución de la misma, el tipo de contaminante, entre otros. Para ello se debe utilizar una metodología encaminada a la caracterización y muestreo de los suelos en el emplazamiento contaminado. Parte de la base de que un suelo sea declarado como contaminado cuando se determinen riesgos inaceptables para la protección de la salud humana, o en su caso de los ecosistemas, debido a la presencia en este de alguna de las sustancias contaminantes recogidas. El objetivo fundamental de la caracterización de un suelo potencialmente contaminado es obtener información general y datos precisos sobre los contenidos en sustancias contaminantes que se han concentrado en el mismo, al tiempo que se compartan los resultados que se obtengan con los niveles de referencia establecidos. Adicionalmente, se debe evaluar si hay algún riesgo para la salud humana y para el medio ambiente, y así proponer opciones de tratamiento y remediación para dicho suelo contaminado. Fases en la investigación de suelos potencialmente contaminados. Antes del análisis y la determinación de contaminantes, debe recopilarse toda la información disponible. En relación al estudio a realizar, en particular es conveniente disponer de información sobre la naturaleza y los tipos de contaminantes, su carácter orgánico o inorgánico, la movilidad, la toxicidad, etc. Existen varios procedimientos para catalogar un suelo contaminado, para el cual se propone dos fases, una que es la preliminar y la otra la detallada. Fase 1. Reconocimiento de la zona o investigación preliminar. Los principales objetivos de esta fase son realizar una aproximación al problema y acotar zonas de investigación para simplificar las tareas posteriores, para lo que es preciso identificar el estado en el que se encuentran los suelos potencialmente afectados y de este modo decidir si es necesario pasar a la fase siguiente o si por el contrario se suspende el estudio. Esta fase consta de dos etapas, uno que son los trabajos de gabinete y el otro que es el trabajo de campo. Fase 2. En la fase 2 es la investigación detallada. El objetivo de esta etapa es confirmar la hipótesis de contaminación y en caso de ser afirmativa, obtener datos acerca de la distribución de contaminantes que permita un diseño óptimo del muestreo. Hay que verificar y cuantificar la presencia de contaminantes en los suelos, identificar la extensión del área contaminada y evaluar el grado de contaminación de la misma. Adicionalmente, se determinarán los riesgos y se valorarán los peligros para la salud humana y el medio ambiente considerando lo siguiente: los distintos tipos de contaminantes que se debe analizarse, el tipo de muestreo, número de muestras y el análisis a efectuar, los horizontes del suelo que se debe muestrear y es necesario realizarlos a mayor profundidad. Los datos obtenidos o elaborados de la fase preliminar deben constituir la base sobre la que se diseñará la campaña de muestreo y el tipo de análisis químico. También servirán de criterio en la determinación y la necesidad de aplicar procedimientos y precauciones especiales durante las operaciones a desarrollar en el estudio detallado. La estrategia metodológica implica relacionar la heterogeneidad, homogeneidad del medio edáfico, el tipo y la cantidad de contaminantes, la extensión del área potencialmente contaminada, la precisión del estudio, entre otros. La calificación de suelo como contaminado se alcanza al comparar los valores obtenidos de los análisis efectuados con los valores de referencia establecidos para la región en la que se encuentra el suelo contaminado. Si no están establecidos dichos valores, deben utilizarse los de otras zonas próximas y de similares condiciones ambientales. Si el contenido en ninguno de los contaminantes investigados supera el nivel de referencia, la zona se declara no contaminada y el proceso finaliza.
Cuando se supera el valor de referencia en algún contaminante hay que valorar el riesgo. A partir del mismo, la necesidad de adoptar medidas de control, de prevención o de remediación. Distribución espacial de contaminantes y procedimiento de muestreo. La estrategia del muestreo y el programa analítico constituyen una pieza clave en la calidad y utilidad de la investigación sobre un suelo contaminado. Un suelo contaminado debe tomarse en consideración sus características físicas y químicas, por incidir en la transformación, retención y movimientos de la contaminación a través del perfil, el porcentaje, el tipo de arcilla, el contenido en materia orgánica, la textura, la permeabilidad, el pH, el potencial redo y la capacidad de intercambio iónico del suelo. Factores fundamentales que condicionan la estrategia de muestreo, que son los objetivos de la investigación, la información previa que se dispone, el tiempo, los medios económicos y los esfuerzos que pueden dedicarse. Para realizar un muestreo adecuado, el diseño de muestra es necesario conocer la distribución espacial de los contaminantes, ya sea homogénea o heterogénea, tanto horizontalmente como en profundidad. Con el muestreo se pretende establecer el tipo y la ubicación de las fuentes de contaminación. Todo plan de muestreo debe establecerse con los siguientes puntos: el área a muestrear, los objetivos del plan de muestreo, los tipos de muestra, el número mínimo de puntos de muestreo, los procedimientos de campo, los métodos de conservación de muestras. Tipos de muestreo. Existen diversas denominaciones en el establecimiento de los procedimientos de muestreo de suelos contaminados, tales como muestreo de identificación, muestreo de detalle o muestreo a nivel de fondo. Empezamos con el primero, que es el orientado. El muestreo se lleva a cabo por un experto quien decide el número total de muestras y dónde deben ser tomadas. El aleatorio, que es el muestreo, es sometido a criterios estadísticos, tomando en consideración razones de probabilidad. Muestreo a juicio. Es un muestreo selectivo que se establece cuando los elementos son seleccionados mediante un criterio personal y generalmente se realiza por un experto, particularmente en zonas heterogéneas de pequeñas extensiones. Muestreo aleatorio y al azar. Se seleccionan puntos de muestreo sin ningún criterio definido, es decir, sin relación con alguna variación. Muestreo sistemático regular. La toma de muestras se realiza en intervalos fijos y ordenados, de tal manera que los puntos de muestreo se proyectan previamente en una red cuadricular. Muestreo aleatorio estratificado. Se emplea cuando se sospecha que el área es afectada por un carácter heterogéneo, para lo cual se debe realizar una subdivisión en zonas homogéneas. Muestreo compuesto. Se realiza cuando la media más importante que la variabilidad. Realmente que se pretende con este método es mezclar las muestras tomadas en un área en general. Se considera que el número de muestras para mezclar puede oscilar entre 4 y 16 muestras y máximo 25 muestras. En general, el área representada por una muestra compuesta debería ser solo en un hectárea. Para el estudio de los suelos contaminados, la Junta de Andalucía aconseja el muestreo sistemático combinado con el muestreo al azar. Si se trata de suelos agrícolas, se recomienda un muestreo compuesto y de capa arable. Número mínimo de puntos de muestreo. Tamaño muestral. Relacionado con la investigación de la contaminación del suelo y en particular con el muestreo. Seguimos en el principio. Sus pautas, con alguna modificación como norma general, es aconsejable realizar una primera toma de muestras con un número mínimo de puntos de muestreo, para una vez obtenidos los resultados, aumentarlos si se considera necesario y tener los datos del laboratorio. En este punto nos encontramos con el problema de determinar cuál es el número mínimo de muestras a tomar. Podemos sugerir que el número mínimo de muestras a tomar sean las siguientes: en grandes extensiones, mayor a 1000 hectáreas, una muestra por hectárea. En zonas de entre 100 y 1000 hectáreas, 16 muestras por hectárea. En zonas menores de 100 hectáreas, identificar el muestreo según los disponibles económicas.
Si se presume que la contaminación del suelo es homogénea, es aconsejable tomar un mínimo de 5 muestras por horizonte, ya que es la capa o estrato, y por hectárea. Sin embargo, si la evidencia es heterogénea, en la distribución debe mostrarse con mayor grado de detalle, por ejemplo, 4 a 5 muestras de suelo por cada espacio de zona contaminada. Esto puede utilizarse ecuaciones matemáticas que permiten calcular el número de puntos de muestreo en función a la superficie de la zona de estudio, ya que n se refiere al número de puntos de muestreo, s se refiere a la superficie en hectáreas de la zona a muestrear. Con este dato se divide la zona de estudio en tanto subzonas como número de puntos de muestreo que se hayan calculado y tomándose en cuenta una muestra en cada una de ellas. Si el informe preliminar es adecuado, la forma de calcular los puntos de muestreo es diferente, pudiéndole a su vez dividir o dependiendo de esa zona si es homogénea o es heterogénea. Cuando la zona se muestra en homogénea, podemos determinar que el número de muestras según la expresión es n, se refiere al número de puntos de muestreo, y s se refiere a la superficie en hectáreas de la zona a muestrear. En la zona de muestreo es heterogénea, es decir, los focos de contaminación no están bien determinados. Debemos orientar los patrones de distribución de manera que incluya la máxima heterogeneidad posible. La expresión que se determina en el número de muestreos en este supuesto es n, que se refiere al número de puntos de muestreo, y s se refiere a la superficie en hectáreas de la zona a muestrear. S es la superficie en hectáreas de la subzona contaminada. En conclusiones, podemos decir que es necesario recurrir a la toma de muestras y a sus análisis para poder obtener un resultado concluyente acerca de la calidad del suelo. Y se debe de tomar en cuenta o enumerar estos siguientes pasos. Primero, la selección del sitio de muestreo, medición de las coordenadas geográficas, las tomas de muestras, análisis físico y químicos, atributos de los sitios de interés y la construcción de las cartas mediante los SIC. Gracias. Toma de muestra. Una vez establecido el número de muestras y la localización de estas mismas, podemos dividirlas en dos, que son las muestras superficiales, que son mediante excavaciones poco profundas y mediante un pequeño hoyo en forma cónica. El siguiente serían las muestras profundas. Para estas es necesario una apertura de un perfil o bien realizarlas por sondeos. También se pueden aprovechar los cortes en las carreteras para zonas más profundas. En ambos tipos de muestreo podemos utilizar el uso de las sondas, como se aprecia en la imagen. Ficha de campo. Conjuntamente a la hora del muestreo debemos estar realizando nuestra ficha de campo, que en esta deben figurar los siguientes datos, que deben ser el número de muestras, la localización de estas en coordenadas, la fecha en la que se recogen las muestras, la litología, la posición topográfica, el tipo del paisaje y el tipo de suelo, de preferencia con su descripción del perfil y el uso al que éste está dedicado. El manejo de muestras requiere el cumplimiento de protocolos establecidos por los laboratorios respecto a lo que es su recolección, su conservación para su correcto análisis, utilizando materiales adecuados para el suelo en este caso y sus posibles contaminantes, y estos deben estar correctamente etiquetados, considerando los puntos de clave de identificación, el lugar de muestreo, la fecha de muestreo. En la siguiente imagen podemos observar algunos datos generales de la ficha de campo, donde va el nombre de la zona, la localidad, la provincia y algunos datos relativos respecto al punto de muestreo, donde se considera la fecha, la hora, el nombre del punto de muestreo, las coordenadas, ya sean UTM o GPS, y el identificador de muestras. También podemos tomar en cuenta el tipo y el uso del suelo, el tipo de la superficie geomorfológica, la vegetación y otras condiciones. Finalmente, a la hora de programar el muestreo de un suelo potencialmente contaminado, debemos considerar el coste del estudio, donde lo adecuado sería un tamaño muestreal objetivo, de tal manera que el error sea mínimo,
Y aquí tenemos que considerar que a medida que aumente el tamaño muestreal, va a disminuir el error del muestreo.